Buenos días, vamos a hablar de anticoncepción y riesgo de enfermedad cardiovascular. Este tema es muy importante porque yo les diría que quizá la mayor cantidad de veces que vemos que contraindican un anticonceptivo o que quizá la paciente tiene miedo de usar un anticonceptivo es por estos riesgos cardiovasculares posibles o bien por enfermedades preexistentes. Y es porque, las hormonas sexuales femeninas y las hormonas sexuales que contienen los anticonceptivos interactúan con receptores de estrógeno y progesterona que están dispersos en todas las capas de los vasos sanguíneos. Esto hace que estén íntimamente relacionados las hormonas con el sistema cardiovascular y que de ahí puedan surgir complicaciones o bien efectos adversos. Ustedes bien conocen los factores de riesgo cardiovascular, que son la edad, obesidad, dislipemia, tabaquismo, diabetes, hipertensión y trombosis. Todos estos factores de riesgo los vamos a ir viendo de forma separada y yo quería empezar con esta diapositiva en la cual hablamos de pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo tener un factor aislado que los mismos factores se vayan sumando y entonces se potencien. Y nos vamos a guiar en toda esta clase en los criterios de elegibilidad de la OMS y van a ver que vamos a poner en cada diapositiva esta tablita que es la que nos habilita o contraindica el uso de los anticonceptivos. Y a modo de resumen tenemos que las categorías de riesgo, tenemos categoría 1 y 2 en las cuales se pueden indicar tranquilamente los anticonceptivos o el método anticonceptivo. Tenemos categoría 3 en la cual hay que evaluar riesgo-beneficio porque habría riesgos en la indicación, y categoría 4 en la cual los riesgos superarían los beneficios y por lo tanto no se aconseja su indicación. En la primera columna, a modo de recordatorio, tenemos los anticonceptivos combinados orales, parches o anillos. Esta primera columna tienen estrógenos y progesterona, estos anticonceptivos, y se administran por diferente vía, pero viene a ser, digamos, lo mismo. El elegir una vía u otra depende mucho de la elección de la paciente, ¿sí? La segunda columna se refiere a los anticonceptivos inyectables combinados, tercera columna a los anticonceptivos de progesterona sola por vía oral, la cuarta columna inyectables de progesterona, quinta columna implantes de levonorgestrel o betanorgestrel, penúltima columna DIU de cobre, última columna DIU hormonal de levonorgestrel. Bueno, en cuanto a la edad, en algún momento uno puede pensar que genera una contraindicación en una mujer más grande, cerca de la menopausia, indicar un anticonceptivo. Bueno, como acá vemos, con la edad no hay ningún tipo de problema. Cuando la edad es el único factor de riesgo y la paciente es una paciente sana, se puede indicar cualquier tipo de anticonceptivo. Obesidad. En pacientes de más de 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, uno puede pensar que las pacientes obesas, ¿no es cierto?, como tienen más posibilidad de desarrollar un tromboembolismo venoso, están en un riesgo que quizá puede generar un riesgo inaceptable. Bueno, esto no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien las usuarias de anticonceptivos obesas tienen más posibilidad de desarrollar un tromboembolismo venoso que las que no los usan, el riesgo absoluto de tromboembolismo venoso es un riesgo muy bajo en mujeres en edad reproductiva, por lo cual la evidencia sugiere que no tienen un alto riesgo estas pacientes, usuarias de anticonceptivos y obesas, no tienen un alto riesgo de infarto o de ACV que las usuarias no obesas. O sea, el riesgo sigue siendo bajo, por más que aumente un poco por la obesidad. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud no lo contraindica y se puede usar cualquier método anticonceptivo,
¿sí? Desde la menarca hasta el fin de la vida reproductiva, en mujeres que solo tengan como factor de riesgo la obesidad. ¿Cuál es otra cuestión, otro planteo que uno hace en estas pacientes? Bueno, si los anticonceptivos no van a aumentar el peso de la paciente, la misma paciente lo pregunta, si no va a aumentar su peso por el anticonceptivo. Bueno, la evidencia sugiere que no aumenta el peso el uso de los anticonceptivos. Y otra pregunta que uno podría plantearse es si mantiene la efectividad el anticonceptivo, ya que, bueno, estamos acostumbrados a indicar medicamentos muchas veces por peso. Entonces uno podría pensar que habría que aumentar la dosis de estrógeno o bien que tienen menos efectividad. Y bueno, y la evidencia sugiere que mantienen la efectividad porque no hay una relación lineal entre la dosis y el peso, no es una relación lineal, y en estos casos se aumenta el umbral anticonceptivo, se alcanza, ¿sí? Se alcanza ese umbral de dosis que necesita el anticonceptivo para ejercer el efecto y por lo tanto mantienen la efectividad. Solo en un estudio que se hizo en usuarias de parches anticonceptivos, la efectividad se vio disminuida, un poco disminuida, en mujeres que pesaban más de 90 kilos, ¿sí? Pero es el único estudio en el que eso se vio. Así que bueno, ponemos el muñequito que permite el uso de los anticonceptivos, pero lo ponemos más chiquito porque obviamente en estas pacientes hay que hacer toda una consejería para tratar de que disminuyan el peso y empiecen a incorporar hábitos saludables de vida para mejorar las posibles morbilidades que puedan llegar a adquirir en el paso del tiempo. En cuanto a la dislipemia, sabemos que la anticoncepción es una consulta de urgencia. Así la debemos considerar. Esto quiere decir que la paciente se debería ir del consultorio con el anticonceptivo indicado. Obviamente le vamos a hacer un buen interrogatorio, un examen mamario, un examen ginecológico, pero no vamos a dilatar la indicación del anticonceptivo por estudios complementarios, sea llámese de sangre o por ningún otro estudio complementario, ¿sí? Las pacientes que tienen dislipemias conocidas sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular no tienen contraindicación para el uso de ningún anticonceptivo. Esto es por lo mismo que hemos estado diciendo y que lo vamos a seguir repitiendo, que el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular en mujeres en edad reproductiva es muy bajo. ¿Sí? Los estudios de rutina no son necesarios por lo poco frecuente de estas condiciones y también por el costo. Incluso si los anticonceptivos aumentan el riesgo de infarto o ACV en mujeres en edad reproductiva y dislipemia conocida sin otros factores de riesgo, el riesgo absoluto de estos eventos va a permanecer bajo. ¿Sí? Y como ejemplo tenemos acá en rojo más brillante que las mujeres sanas con edad más avanzada, entre 45 y 49 años, que tengan un nivel de colesterol total más de 280, tienen menos de un 1% de riesgo a los 10 años de un infarto fatal o ACV, o bien de 1.9% de infarto no fatal, fatal o ACV. Por lo cual vemos que es muy bajo el riesgo y es por esto que no se contraindica ningún anticonceptivo en estas pacientes con dislipemias conocidas. Acá a la derecha abajo tenemos un circulito en el cual dice que las mujeres con dislipemia familiar severa, bueno, sería un caso especial porque ya tienen un riesgo ya mucho mayor en su vida de desarrollar enfermedad cardiovascular y bueno, estas pacientes pueden requerir alguna consideración adicional. Pero estos pacientes tienen una frecuencia muy pero muy baja. Bueno, en cuanto al tabaquismo, ahora se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque bueno, las usuarias de anticonceptivos fumadoras tienen sí un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente infarto, comparadas a los no fumadoras. Y también se ha visto que este riesgo depende también del número de cigarrillos que fuman por día.
Y entonces tenemos dos grupos, las pacientes de menos de 35 años y las pacientes de más de 35 años. Podríamos decir que las pacientes de menos de 35 años están protegidas con la edad. Acá abajo tenemos la evidencia, en esta flechita, que dice que las pacientes de menos de 35 años que fuman tienen 10 veces más riesgo que las no fumadoras. Pero este riesgo, como pueden ver, 3,5 por 100.000 versus 0,3 por 100.000 en no fumadoras, no deja de ser un riesgo muy bajo. Por eso es que la OMS no lo contraindica en mujeres jóvenes menores de 35 años. Pero ya en mujeres de más de 35 años que fuman, el riesgo de infarto es significativamente mayor, ¿sí? En las no fumadoras es 40 por 100.000 y en las no fumadoras es 3 por 100.000. Entonces ya ahí vemos que la edad con el tabaquismo ya es un factor de riesgo considerable porque ya, como vemos, hay mucho aumento en el riesgo y ya eso generaría la contraindicación de los anticonceptivos combinados con estrógenos, que sería la primera columna, y bueno, y también en los inyectables sería una categoría 3. Después tenemos toda la otra gama de anticonceptivos, no olvidemos la píldora de progesterona sola y el resto de los anticonceptivos que podemos indicarlos sin ningún problema. En el caso de la diabetes, solo tendríamos que tener precaución, estaría contraindicado en las pacientes diabéticas que tengan daño de órgano blanco. Esto recuérdenlo, porque, como les digo, a veces uno por tratar de no hacer daño contraindica un método que es muy usado, ¿sí? Como son los anticonceptivos en sus diferentes vías, y le dice a la paciente, no, mejor cuídese con preservativo. Y a veces esto no es posible y la paciente se embaraza y ahí sí adquiere mucho más riesgo de complicaciones. Entonces recuerden que las pacientes diabéticas, solo las que tengan una diabetes con daño de órgano blanco, o sea, nefropatía, retinopatía, neuropatía, otra enfermedad vascular o bien una diabetes de más de 20 años de duración, solo esas pacientes tendrían problemas con el uso de los estrógenos que contienen los anticonceptivos, ¿sí? Y en el caso de los inyectables de acción prolongada, ¿sí? Que sería la cuarta columna, también sería categoría 3. Pero fíjense que en estos casos podemos indicar sin problema pastillas de progesterona sola, implantes anticonceptivos o bien los DIU hormonales o de cobre, ¿sí? En el caso de una diabetes que no tenga enfermedad vascular, insulino dependiente o no insulino dependiente, o bien con el antecedente en una paciente de diabetes gestacional, no habría ningún tipo de contraindicación. Y ahora hablamos de hipertensión arterial. Este cuadrito lo vamos a ver. Me gusta que tengan en cuenta que los anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona aumentan la tensión arterial de 2 a 3 milímetros de mercurio en mujeres sanas. Esto, como pueden imaginar, no tiene ninguna consecuencia y no requiere tratamiento, pero en mujeres que tengan patología previa puede llegar a empeorar esa situación. Y acá yo les quería dejar esto en cuanto a los estrógenos, para que tengan en cuenta que la mayoría de los anticonceptivos, salvo los más nuevos, tienen etinilestradiol, que es un estrógeno sintético que tiene elevada potencia biológica comparada al estradiol, es 1000 veces más potente. Esto exacerba la producción de angiotensinógeno hepático y esto elevaría la TA por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto a la progesterona, combinada con el estrógeno, la progesterona es similar a la natural, pero no reproduce todas las características de la progesterona natural. Sabemos que la progesterona, los progestágenos, se unen a distintos receptores, por ejemplo, los mineralocorticoides, ejerciendo efectos. Esto es lo que no se da con la progesterona de los anticonceptivos. Solo en el caso de la drospirenona, que tiene efecto antimineralocorticoide, podría llegar a contrarrestar un poco este efecto negativo.
pero así todo no está tampoco permitido el uso de estos anticonceptivos combinados incluso con esta droga en casos de hipertensión arterial todavía en este momento actual. Volviendo a la tabla de la OMS, acá ven muy claramente cómo la primera y segunda columna, o sea, todo lo que representa anticonceptivos combinados con estrógeno y progesterona, en todos los casos de hipertensión arterial, incluso en el punto B, que es una hipertensión arterial adecuadamente controlada y que uno puede tomarle la presión en el consultorio y corroborar esto, también así sigue siendo categoría 3. O sea que hay que tener mucho cuidado con las pacientes hipertensas. Por supuesto, cuando ya es una hipertensión más severa o bien que tiene enfermedad vascular, totalmente contraindicada su administración. No se olviden de tomar la tensión arterial. En toda paciente que está usando anticonceptivos, por más que sea joven, hay que tomar la presión arterial. Sobre todo tengan en cuenta que muchas de estas pacientes que ustedes pueden llegar a ver en una guardia o en algún consultorio, aunque no sea de la especialidad, muchas veces se automedicaron porque les indicó el anticonceptivo una amiga o una vecina y nunca tuvieron este control de tensión arterial. Fíjense también que hay un montón de opciones para pacientes hipertensas. Tenemos pastillas de progesterona sola, implantes de progesterona, DIU de cobre, DIU hormonal. Con eso no hay ningún tipo de contraindicación. ¿Y por qué se genera esta contraindicación? Bueno, porque las mujeres hipertensas tienen mayor riesgo de infarto, de ACV y de enfermedad arterial periférica. Y acá he querido poner estas dos tablitas, la de arriba que habla de enfermedad isquémica cardíaca actual y historia de la misma, y también de accidente cerebrovascular, en el cual también están contraindicadas directamente los anticonceptivos hormonales. Acá, como estamos hablando de cuadros muy serios, no queremos aumentar el riesgo en absoluto, por lo cual también contraindica incluso los progestágenos solos en sus distintas vías de administración que han estado administrándose mientras se produjo el evento. Eso quiere decir la C, quiere decir continuación, o sea, la paciente que tuvo el ACV o la isquemia cardíaca tomando el anticonceptivo o bien con el implante colocado o con el DIU hormonal colocado, sería una categoría 3. Pero si la paciente no lo tenía colocado, bueno, podría iniciarse el uso, que corresponde a la I que dice en algunas de las categorías. O sea, podría iniciarse el uso solo en esos casos, cuando no estaba usándolo o tomándolo en el momento que tuvo el hecho, que sería un caso muy puntual. En el resto vemos que es categoría 3 y 4 para todos. Bueno, y después, en cuanto a la enfermedad cardíaca valvular, cuando no es complicada no habría ningún tipo de problema y solamente se contraindicarían los anticonceptivos combinados cuando se trate de una enfermedad valvular complicada, con hipertensión pulmonar, riesgo de fibrilación auricular o historia de endocarditis bacteriana subaguda. En cuanto a las trombosis, bueno, es clara, ¿no es cierto?, la asociación entre el uso de anticonceptivos combinados y el aumento de riesgo de trombosis arterial y venosa. Yo les diría que es uno de los principales miedos para la indicación y miedos también de la paciente y del médico también. Y estas trombosis pueden ser venosas u arteriales. En cuanto a las venosas, la etiopatogenia estaría asociada a estasis sanguínea e hipercoagulabilidad. Y en cuanto a la arterial, a lesión endotelial. La trombosis arterial es menos común en la edad reproductiva que el tromboembolismo venoso. Estaríamos hablando de un caso de trombosis arterial cada 5 a 10 casos de tromboembolia venosa. Los anticonceptivos combinados, tanto los estrógenos como los progestágenos, interfieren en el desarrollo de trombosis. Se sabe que a mayor dosis de estrógeno, mayor riesgo de trombosis. La causa de esto es
el aumento que provocan en los factores de coagulación y la disminución en los inhibidores naturales de la coagulación, como son la proteína C y la antitrombina. Esto produce un aumento global de la trombina generada, lo que tiene un efecto procoagulante. Y también existe una resistencia adquirida a la proteína C. En cuanto a los progestágenos, como una breve introducción, tenemos que, de acuerdo al momento en el que han ido apareciendo, tenemos de primera generación, que es la medroxiprogesterona, la más conocida, de segunda generación, el levonorgestrel, de tercera generación, el gestodesogestrel, y cuarta generación, drospirenona y dienogel. Cada una de estos progestágenos interactúan de forma diferente con distintos receptores que se localizan en el cuerpo. Y esto hace que de allí surjan efectos algunos perjudiciales y otros beneficiosos. En el caso de los progestágenos distintos al levonorgestrel, se ha visto que tienen el doble de riesgo de trombosis que el levonorgestrel, que están asociados al desarrollo de resistencia adquirida a la proteína C activada y una tendencia a producir niveles más altos de factores de coagulación y niveles más bajos de anticoagulantes naturales, lo que lleva a una hiperfibrinólisis menos acentuada. Es por esto que ha habido esa diferencia entre los progestágenos de segunda generación y los siguientes. Los eventos tromboembólicos se dan sobre todo dentro del primer año de uso del anticonceptivo, especialmente después del cuarto mes de inicio. Y después del primer año el tiempo de uso no altera el riesgo para tromboembolismo venoso. Los progestágenos solos, es decir, indicados sin estrógenos, afectan mínimamente el sistema de coagulación, hay un aumento modesto y no significativo en el riesgo para tromboembolismo venoso y no se asocian a las alteraciones relevantes en los parámetros de coagulación o fibrinol. Acá tenemos este cuadro en el cual he incluido en la parte superior lo que la OMS llama venas varicosas, ¿sí? Varices o trombosis venosa superficial. Como pueden ver, si bien esto es un miedo muy grande en las pacientes, la OMS no contraindica el uso de ningún método anticonceptivo, incluso de los que tienen estrógenos. En el caso de las trombosis venosas profundas y el tromboembolismo pulmonar, están contraindicados todos los métodos hormonales en el caso de que la paciente haya tenido uno de estos cuadros o que lo esté teniendo en este momento, o bien que esté con una terapia anticoagulante establecida. Y también tener en cuenta que cuando la paciente se somete a una cirugía mayor con una inmovilización prolongada, tenemos que suspenderle antes los anticonceptivos combinados con estrógenos. Las pacientes que tienen mutaciones trombogénicas conocidas también son pacientes que por su mayor riesgo de trombosis no les vamos a poder indicar anticonceptivos con estrógenos. Sin embargo, estas pacientes, como es muy poca frecuencia, es muy poca la frecuencia de estas enfermedades, no se realiza un screening de rutina en todas las pacientes porque son condiciones raras y por el alto costo que tienen. Y he querido incluirles, terminando esta presentación, a los anticonceptivos de emergencia, en el cual, como pueden ver en el cuadro superior, una enfermedad cardiovascular severa, una ACV o condiciones trombogénicas o migraña pertenecen a una categoría 2 de la OMS, o sea que no tienen contraindicación para el uso de estos anticonceptivos de emergencia, y la obesidad es categoría 1 con la salvedad de que podrían ser menos efectivas en mujeres con un índice de masa corporal de más de 30 kilos por metro cuadrado. Como conclusión general, para que ustedes no se olviden, mujeres con múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, múltiples factores de riesgo, tenemos que pensar como opciones
anticonceptivos no hormonales, o si no, anticonceptivos de progestágenos en sus variantes oral, implante o DIU con levonorgestrel. Les dejo para que lean. Y les dejo un caso clínico.